Bueno, primero mencionaré algunas características del simulador del software PSIM, que es muy usado en sistemas de potencia. En este caso lo vamos a usar para circuitos de electrónica de potencia. El funcionamiento es básico, es muy similar a PSpice y a cualquier programa de simulación de circuitos. Tenemos una hoja en donde podemos dibujar el circuito y le damos las condiciones de simulación a través de un control, es decir, el tiempo de simulación, el paso para simular. Por ejemplo, esta es la hoja de dibujo. Se establece un control en donde le damos el tiempo de simulación y el paso. Luego, bueno, simulamos y se puede monitorizar y ver cualquier variable en el tiempo, ¿ya? Eso a través de los medidores, los voltímetros o los amperímetros. También los podemos buscar cualquier elemento a través de su librería. Y tenemos elementos de potencia, tenemos elementos de control, por ejemplo aquí tenemos algunos filtros, controladores proporcionales, proporcional integral, etcétera. También las fuentes, obviamente, de voltaje y de corriente, independientes o dependientes, en DC o en AC. Y finalmente, bueno, eso en cuanto a los elementos que necesitemos, los podemos buscar directamente en esta librería. Bueno, entonces el primer circuito de simulación que queremos hacer es una célula elemental de conmutación. Esa célula elemental de conmutación por ejemplo esta, está formada por una rama de IGBTs. Estos IGBTs son controlados complementariamente, es decir, cuando un IGBT está encendido, el otro está apagado y viceversa. Esta rama forma una célula elemental de conmutación. Entonces aquí tenemos una fuente DC, por ejemplo, 400 voltios, y vamos a medir la tensión de salida en este IGBT. El circuito de control está formado, como ya explicaron varios de mis compañeros, por un comparador. Este es el que me va a dar la señal de disparo y a través de este driver se va a activar este IGBT o desactivar. Entonces, en este comparador se comparan dos señales, una señal de control, en este caso estoy introduciendo 7 voltios al control, y una señal triangular. Es una señal de, aquí podemos ver los parámetros de esta señal triangular. Es una señal de 20 voltios pico a pico, es decir, una amplitud de 10 voltios, una frecuencia de ejemplo, 1 kHz, y un duty cycle de 0.5, un ciclo de trabajo de 0.5. Entonces, si hacemos la simulación de esto, aquí simplemente para filtrar en la salida, el rizado, estos valores de referencia puse de inductancia y de capacitancia, y aquí una carga de 5 ohmios. Entonces, primero veremos cuál es la tensión sin filtrar y luego la tensión ya filtrada de esta célula elemental de conmutación. Ok. Aquí en rojo está el voltaje de control, que es constante, establecimos en 7 voltios. Y en azul la señal triangular. Entonces, lo que hace el comparador es ver si la señal en rojo es mayor a la de azul y enciende la salida. Aquí tal vez esto para ver un poco mejor. Entonces se compara la roja con la azul. Si la roja, la señal de control es mayor a la señal triangular, entonces se activa
la salida es un 1 y se activa este IGBT. Si se activa este se desactiva por esta negación. Entonces tenemos aquí el voltaje de entrada. Ahí está, el voltaje de entrada. Mientras el rojo sea mayor al azul, tenemos el voltaje de entrada, que es 400 voltios. Y caso contrario, es 0. Ya, si la triangular es mayor a la señal de control, entonces es 0. Y después en azul está aquí ya el voltaje de salida filtrado. Como podemos ver, hay una reducción. Este es un circuito reductor. Hay una reducción de tensión en la salida. En la entrada teníamos 400 voltios y en la salida poco menos. Entonces, ese es el funcionamiento elemental de la célula de conmutación, formada por dos IGBTs y disparados de manera complementaria. Este es el circuito de control y esta es la base de la modulación PWM. En este caso no es una modulación en sí PWM porque el voltaje de control es constante. Esta línea en rojo es constante. Entonces, ¿qué pasaría si... Bueno, eso en cuanto a la simulación. Bueno, aquí un poco de teoría que por una parte de C y los armónicos. ¿Ya? Entonces, aquí se puede ver y se puede demostrar que esta componente de C depende de la tensión de control y de la tensión pico de la onda triangular. Si nosotros variamos en nuestro circuito de control estos dos valores, estas dos fuentes, entonces podemos controlar cuánto va a salir. Y si queremos hacer el PWM, entonces tenemos que variar la tensión de control. A la tensión de control, si le doy una señal, si hago que sea una señal senoidal, que tenga esta forma, entonces el valor promediado también va a ser senoidal y vamos a tener a la salida de la célula de conmutación, vamos a tener, aparte del valor de C, también una onda fundamental senoidal, además de los armónicos. Y todo eso se obtiene haciendo variar la señal de control. Entonces eso hacemos. La misma célula de conmutación, esta vez con un control senoidal. ¿Ya? Dejamos de un lado el control constante, pasamos al senoidal. En este caso la frecuencia, puse una frecuencia de red, 50 Hz, y una amplitud máxima de 9 voltios. Si esta es de 10 voltios, la triangular, esta tiene que ser menor a la triangular. Entonces 9 voltios como ejemplo. Simulamos. Y tenemos esto. Entonces la única diferencia con la anterior es que la onda de control, el voltaje de control es senoidal. Y con esto recién creamos la modulación PWM. Aquí vemos cómo funciona la modulación PWM, Pulse Width Modulation. Entonces, modulamos el ancho de la tensión B1 en rojo, la tensión de salida B1 sin filtrar. Variamos su ancho según la comparación entre el voltaje de control y el voltaje triangular nos dé positiva o negativa. Por ejemplo, en esta parte vemos que el voltaje de control es mayor al voltaje triangular. Entonces la señal de salida es un 1. Se activa el IGBT y entra en conducción. Y tenemos el voltaje de salida 400 voltios. Solo cuando el voltaje de control es mayor al voltaje triangular. Aquí tenemos una pequeña... A ver, lo voy a hacer esto más entendible. Aquí, por ejemplo, aquí está bien. En esta parte pasa lo contrario. El voltaje de control en rojo es menor al voltaje triangular en azul. Entonces, está apagado. Y tenemos una tensión de 0. En otras palabras, según nuestro circuito, estaría conduciendo este IGBT y este estaría abierto y esto conduciendo, entonces una tensión de 0. Así se modula el ancho de pulso de esta onda de salida. Y luego la onda en azul ya es la onda de tensión de salida filtrada. Entonces podemos ver que se va asemejando a una onda alterna. Y el rizado se puede modificar variando estos parámetros de inductancia y capacitancia.
y también de frecuencias. La frecuencia de control de la onda triangular también podemos incrementar. Ese es el ejemplo de una célula elemental de conmutación. Entonces, el puente en H ya explicamos que está formado por 4 IGBTs, es decir, 2 células de conmutación. Aquí tenemos una célula de conmutación, una rama, estos 2 IGBTs disparados complementariamente, y aquí está la otra rama. Entonces, este puente, por su forma, se denomina puente en H, y para poder controlar, para poder modular el ancho de pulso del voltaje de salida entre 1 y 2, voltaje 1 y 2 es el voltaje de salida, existen 2 modulaciones. Bueno, las más usadas son estas 2 modulaciones. Pueden existir más. Una modulación es la modulación bipolar y la otra es la unipolar. Básicamente consiste en establecer una resta de las 2 tensiones, tensión 1, de 1 a 0 o de 1 a neutro, esta tensión, y la otra tensión. Entonces, jugando con esas 2 tensiones, restándolas, vamos a poder conseguir una onda alterna al final. Ok. Si podemos ver esta célula elemental de conmutación, no nos sirve para producir tensión alterna en este caso, porque vemos que esta tensión tiene un solo signo, es positiva. O sea, a pesar de que tiene la forma senoidal, pero debido a la componente DC, que les mencioné aquí anteriormente, debido a este valor DC, no tenemos una onda que nosotros queremos generar al final del inversor senoidal. Entonces, otra vez, fíjense que la onda en azul está arriba de 0. Eso por la componente en DC. Entonces, el objetivo de las modulaciones bipolar y unipolar es eliminar este valor DC. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en la modulación bipolar, ¿qué es lo que usa la modulación bipolar? Utiliza una sola señal de control. Una sola señal de control para los 4 IGBTs. Y lo que queremos es que se elimine la parte de C. Y bueno, se puede demostrar que la corriente de salida entre el punto 1 y 2, sin filtrar, tiene una onda fundamental de una frecuencia igual a la frecuencia de conmutación triangular, de la onda triangular, y después los armónicos. Entonces, eso es lo que voy a mostrar en PSIM. Un puente en H con modulación bipolar. Entonces, aquí están los 4 IGBTs. Nuevamente, el IGBT T1, el transistor T1 y el T4 se disparan con la misma señal en modulación bipolar. Entonces, estamos viendo que a T1 le va la misma señal que a T4. ¿Sí? Aquí solo para diferenciar las 2 células elementales es que dibujé los 2 comparadores. Entonces T1 y T4 se disparan al mismo tiempo, se controlan al mismo tiempo, y por el contrario T2 y T3 hacen lo contrario de T1 y T4, por eso este negador. Ok, entonces eso es modulación bipolar, es disparar al mismo tiempo T1 y T4 y se utiliza una sola señal de control. Esa es la característica, lo que les mencioné anteriormente. Entonces veremos la salida, qué es lo que tenemos en la salida. En la salida ya tenemos, aquí está en azul, el voltaje entre las terminales 1 y 2, pero ya filtrado. Tenemos una onda que ya es alterna, ya no tiene componente DC. Si se fijan, varía entre, no sé, 300 voltios y menos 300 voltios aproximadamente. Y ya no tiene componente DC. Podemos ver el espectro de frecuencias de esta onda filtrada en azul.
través de esta función, el Fast Fourier Transform. Es una transformada de Fourier. Y analizaré para frecuencias hasta 20, entonces hasta un K, entonces solo quiero ver hasta, digamos, 3 kHz. Entonces aquí se ve, en esta parte inferior, que sin filtrar tenemos armónicos, es la onda B1 o 2 en rojo, tenemos armónicos en 1 kHz, en 2 kHz, en 3 kHz, etcétera, cada vez más pequeños. Es decir, hay armónicos en cada múltiplo de la frecuencia triangular. Nuestra frecuencia triangular de control en el circuito de control es 1 kHz. Entonces, esa es la característica de la modulación bipolar, que tenemos armónicos a partir de 1 kHz en adelante. Y ya si filtramos en la salida, bueno, obviamente los armónicos se tienen que reducir y prácticamente desaparecen los armónicos a partir de 2 kHz. Por el contrario, sí, y también debemos mencionar que el rizado de la corriente en la bobina se puede modificar si es que ponemos la bobina con un valor mayor a esta fracción. Es decir, tenemos el voltaje de entrada y dividimos entre este denominador, dándonos un rizado máximo permitido de corriente y la frecuencia de conmutación de la onda triangular. Entonces, la inductancia mínima que tendríamos que poner al final, esta inductancia, debería ser, en este caso, si es que queremos, por ejemplo, un rizado de 5 amperios, y tenemos un voltaje de entrada como está aquí de 400 voltios, entonces una inductancia mínima de 40 milihenrios. Ok. Bueno, esa es la modulación bipolar. Y ahora pasamos a la modulación unipolar y comparamos la diferencia. Anteriormente teníamos nuevamente la bipolar. Aquí también es bueno resaltar que el voltaje de salida, 1, 2, el que está en rojo, trabaja a 2 niveles. O bien es 400 voltios o menos 400 voltios. Por el contrario, la modulación unipolar me va a generar un voltaje de salida a 3 niveles. Y va a trabajar con dos tensiones de control. Una tensión positiva y una tensión de control negativa. Esa es la diferencia con la modulación bipolar. Y también con eso conseguimos a la salida, aquí tenemos la onda de salida, conseguimos eliminar la parte de C. Y solo nos queda nuevamente la onda fundamental y los armónicos. Entonces eso lo simulamos, lo implementamos en PSIM. Ok, entonces tenemos lo mismo. Tenemos esto. Las ondas de control, el circuito de control es el siguiente. Tenemos un comparador que va a controlar T1 y T2, esta célula de conmutación. Eso con la señal de control positiva. Luego, con este bloque hago esta señal de control negativa. Y con esta onda de control negativa es que disparo T3 y T4, la segunda célula de conmutación. Esa es la única diferencia con la anterior modulación. En la modulación bipolar teníamos el mismo control, la misma onda de control para los cuatro transistores. Mientras que en la modulación unipolar tenemos dos controles, uno positivo para T1 y T2 y otro negativo para T3 y T4. Entonces, ¿eso qué nos genera al final? Nuevamente tenemos, y mucho mejor,
una onda alterna al final, ya filtrada, la onda en azul. Y tenemos una señal sin filtrar de salida que trabaja a 3 niveles. O bien es 400 voltios, el voltaje de entrada, o bien es 0 o menos 400 voltios. Ahí ya vemos una primera diferencia con la anterior modulación bipolar. Luego aquí en la parte superior simplemente está la comparación de las dos ondas de control con la onda triangular. Entonces vemos que una onda de control es positiva y la otra es su contrario. ¿Cuál es la ventaja de esta modulación unipolar? Aparte de que tiene un menor rizado, es decir, para esta modulación unipolar necesito un inductor más pequeño. Como están viendo aquí, esto se puede demostrar que el inductor mínimo que debo colocar al final para el filtrado es 4 veces más pequeño que el anterior. ¿Ok? Y por lo tanto, si lo dejo con el mismo inductor de la modulación bipolar, el resultado es más suave en el voltaje de salida filtrado. Esa es una ventaja. Es decir, menores requerimientos de filtrado. Y también vemos en su espectro de frecuencias, voy a visualizar hasta 3 kHz, vemos que ya no tenemos si nos fijamos en la parte roja, sin filtrar, ya no tenemos armónicos en las frecuencias impares, múltiplos impares de la frecuencia triangular. La frecuencia triangular nuevamente es 1 kHz y no tenemos en 1 kHz armónicos. Sí tenemos en las frecuencias pares. Aquí voy a mostrar un poco hasta 5 kHz. Entonces, tenemos armónicos en las frecuencias múltiplos pares, en 2 kHz, por ejemplo, en 4 kHz, pero ya no tenemos en los impares. Entonces, esa es una gran ventaja de la modulación unipolar. Ok, entonces esas serían las dos modulaciones. La única variación es en el control, en el circuito de control. El circuito de potencia es el mismo. Finalmente, ya podemos hablar de control. Entonces, ¿cómo se comienza a controlar el puente en H? Primero, este es nuestro puente en H y está conectado a la red. Aquí, tal vez con una diferente nomenclatura, el voltaje a la red es el voltaje que sale del inversor. Entonces, lo que queremos hacer es controlar la corriente que se inyecta a la red, porque para empezar no podemos inyectar una corriente que tenga un factor de potencia muy bajo. Idealmente se quiere inyectar una corriente que sea que tenga un factor de potencia unitario. Entonces eso es lo primero que debemos controlar, el desfase entre la corriente que inyectamos a la red y la tensión de la red, que es constante siempre la tensión de la red. Ya tenemos una frecuencia dada, 50 Hz en este caso, y habría que controlar cuánto de corriente quiero inyectar también y el desfase entre la corriente y la tensión. Entonces lo que se hace primero es simplificar todo este circuito. Lo podemos simplificar a una fuente alterna del inversor, a la inductancia de la red y del inversor. Esta inductancia ya va a englobar el valor del inversor, de la inductancia del inversor, y el valor de la inductancia de la red, que por lo general, si es una red muy grande, su inductancia será pequeña, entonces se puede despreciar. Directamente aquí ponemos la inductancia del inversor. Y esto conectado a una red. Entonces lo que hacemos es primero escribir en términos del voltaje de control, el voltaje de salida 1, 2. Y bueno, sabemos que este voltaje es la suma del voltaje sobre el inversor más el voltaje de la red. Eso es lo que está aquí. Y el voltaje sobre el inversor, el voltaje sobre la inductancia, sabemos de teoría básica que es la derivada del valor de la inductancia por la derivada de la corriente sobre la inductancia. Entonces esto pasado al dominio
de la frecuencia S con la transformada de Laplace, me genera esta relación. De aquí podemos hallar la función de transferencia, porque lo que queremos es hallar la relación entre la corriente de red, la corriente de salida, y el voltaje de control. Con eso vamos a controlar la corriente de salida. Entonces, esta relación me genera este diagrama de bloques, y a partir de aquí ya podemos estudiar la función de transferencia. Aquí implementamos ese circuito. Es este. Entonces tengo la red de 50 Hz y un RMS de 230 voltios. Después voy a trabajar con cosenos. Entonces esta red, si vemos sus parámetros, funciona con seno. ¿Sí? Si vamos a la definición, o cómo la entiende PESIM, funciona con seno. Entonces, como quiero trabajar con cosenos, voy a poner un desfase de 90 grados. Lo mismo hacemos para esta tensión de control. Esta tensión de control también la voy a trabajar con coseno y 90 grados. Después, aquí tenemos una bobina ya calculada. Me di este ejemplo de 543 voltios en la entrada. La bobina calculada sería de, como estamos hablando de conmutación, eso es importante, estamos hablando de conmutación, en este caso unipolar, porque se controla con dos tensiones de control, una positiva y otra negativa. Entonces, esta es conmutación unipolar. Por lo tanto, utilizo la anterior relación que había mostrado. Esta relación es esta aquí. Y calculo una inductancia de aproximadamente 2,2 milihenrios. Entonces, esto es 2,2 milihenrios. Lo que pasa es que repartí las bobinas de esta forma. En la conmutación unipolar, y en general es bueno repartir las bobinas para evitar lo que se llama corrientes de modo común, que no son más que las corrientes de fuga a tierra. Este problema es muy importante de analizar en generación fotovoltaica, puesto que los paneles fotovoltaicos son auténticas capacitancias con respecto a tierra. Y si es que hay un voltaje variable entre el panel y tierra, sobre todo en las redes de distribución con estructura TT o TN, entonces vamos a tener, si hay un voltaje variable, sobre una capacitancia parásita tenemos una corriente que circularía, la corriente de fuga, y esto ocasionaría pérdidas en nuestro sistema, además de que puede, sin querer, disparar el interruptor diferencial de nuestra instalación. Entonces hay que evitar esas corrientes aplicando técnicas, y una de esas técnicas para evitar corrientes de fuga o disminuir es repartir la bobina. La bobina de salida del inversor se la tiene que repartir. Además, se debe colocar, en este caso de modulación unipolar, se debe colocar un transformador que aísle galvánicamente el inversor de la red. ¿Ya? Con eso ya no habría fugas a tierra. Ese transformador obviamente con una relación de 1 a 1. Entonces, por eso puse, no hay ningún inconveniente en poner aquí 2,2 milihenrios y esto directamente cerrarlo. Pero solo para puntualizar que la bobina en la realidad está repartida. Entonces, con esto analizamos qué es lo que sucede. Y lo que estoy haciendo aquí es graficar primero la tensión de red y la corriente que le estoy inyectando. Este es un primer ejemplo de que no tengo control sobre la corriente que estoy inyectando. ¿Cómo hago para que este desfase no exista, para que estén en fase la tensión inyectada a la red y la tensión de red? Entonces, este es un sistema en lazo abierto porque no tengo un control de la corriente que estoy inyectando. Al menos para disminuir este desfase no lo tengo. Por eso es necesario controlar la corriente inyectada. Adicionalmente a esta conclusión, bueno, aquí simplemente hice un pequeño análisis en el dominio de la frecuencia S de esta función de transferencia. Lo que hice fue primero relacionar o encontrar una función de transferencia entre la corriente de red y el voltaje de control.
Y como este sistema es lineal, puedo analizar por separado esa relación y por separado la relación entre la corriente de red y el voltaje de la red. Este voltaje de la red se la considera una perturbación, ya es un agente externo. Entonces, a nuestra planta que queremos controlar, para nuestra planta va a ser visto como una perturbación. Entonces, lo que hacemos es crear las dos funciones de transferencia. Primero está enlazo directo. Entonces, simplemente la multiplicación de estas tres, siguiendo con nuestro esquema aquí, de los mismos valores, la inductancia del inversor, 2,2, la tensión de entrada, la tensión triangular de control y la magnitud de control, que está aquí, de 8 voltios, el desfase de control o la fase de control, y por último la red o el voltaje del inversor. Entonces lo único que hago es escribir las dos funciones de transferencia. La primera función es esta y la otra función es la relación entre el voltaje de la red o el voltaje del inversor y la corriente. Bueno, con esto se puede analizar, se puede también graficar su diagrama de Bode. Bueno, en este caso no lo vamos a usar, pero a través del diagrama de Bode hallamos la magnitud y la fase de la función de transferencia para una frecuencia de 50 Hz, lo mismo para la función de transferencia segunda. Y lo que hacemos es pasarlo al dominio del tiempo y deberíamos obtener una onda similar a la que está aquí. ¿Ya? Dos caminos para obtener la corriente inyectada, ya sea mediante este programa de simulación o a través de las funciones de transferencia y los diagramas de bloque. Analizamos en el dominio S y después lo pasamos al dominio T. Bueno, entonces como queremos controlar la tensión que inyectamos a la red, debemos implementar el lazo, debemos hacer que el lazo sea cerrado. Y además debemos controlar el error entre la corriente de referencia y la corriente que voy a medir de la red. Y eso lo vamos a hacer a través de un controlador proporcional integral. El ideal es el controlador proporcional integral, el candidato favorito para controlar en este tipo de sistemas, ¿ya? Porque se logra reducir el error en estado estacionario, se logra reducir en gran medida, y para censar la corriente necesitamos un filtro y un acondicionador, ¿ya? Este filtro de primer orden me va a permitir poder comparar con la tensión de referencia, ¿ya? Y finalmente el error va a ser enviado al controlador proporcional integral y de ahí enviamos la señal de control a nuestra planta. Este sería el esquema para poder controlar la corriente que queremos inyectar a la red. En cuanto al sensado, bueno, en PESIM tenemos un sensor de corriente que tiene este símbolo. Aquí lo voy a... Tenemos el sensor de corriente y el sensor de voltaje. Entonces, si queremos trabajar con este tipo de diagramas, necesito censar la corriente, tendríamos que utilizar el sensor de corriente, y si queremos en otro lazo de control de tensión controlar la tensión, debemos censarla con el voltaje, con el sensor de voltaje. Tienen sus ganancias esos sensores. ¿Sí? Si arrastramos uno aquí, esta ganancia sobre todo es para convertir la corriente a voltaje. Y también vamos a usar, aparte del sensor, esta constante K sub SC va a ser la constante del sensor de corriente. Y debido al filtro de primer orden, tenemos esta constante de tiempo del sensor de corriente. Y bueno, esa constante es inversa a la frecuencia de corte del sensor de corriente. Y la relación es inversamente proporcional a la frecuencia de corte del sensor de corriente. Entonces ese es un parámetro también que tenemos que introducir para poder manejar el sensor de corriente. Este sensor de corriente lo
lo implementamos con un bloque de primer orden, ya un filtro paso bajo, y eso debe estar, aquí está, un filtro de primer orden. Y si vamos a los parámetros de este filtro de primer orden, tenemos su ganancia y la frecuencia de corte. Y bueno, ya en la realidad se ven así los sensores o los filtros. Los sensores en sí que funcionan con el efecto Hall u optoacoplados también. El controlador es el PI que les mencioné, el que vamos a usar, el PI, el proporcional integral. Pero antes deberíamos conocer los valores de KP y de TN, es decir, la ganancia KP y la constante de tiempo del controlador PI. Analógicamente se implementa así, con amplificadores operacionales, pero directamente en PSIM tenemos todo un bloque para el controlador PI. Entonces, por ejemplo, es este bloque y tenemos la constante de tiempo y su ganancia. Bueno, si queremos que nuestro sistema, este sistema que estamos implementando y estamos implementando su control de corriente, si queremos que ese sistema sea rápido y además estable, entonces debemos establecer una frecuencia de corte determinada y un margen de fase. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Se aconseja un margen de fase para empezar, eso de teoría, entre 50 y 60 grados. Luego, para poder sintonizar el controlador PI, deberíamos poder calcular la constante de tiempo TN y el factor KP. Entonces, ¿eso de dónde sale? Primero hacemos la función de transferencia en lazo abierto con una realimentación unitaria. Es decir, modificamos ligeramente, esa es una técnica que se aplica para sintonizar el controlador proporcional integral. Modificamos esta estructura del sistema haciendo que la realimentación sea unitaria. Entonces, nuestra salida estaría aquí y la función de transferencia en lazo abierto, esta sería la realimentación unitaria. La función de transferencia en lazo abierto es simplemente la multiplicación de todas estas funciones de transferencia. Entonces, eso es lo que se hace. Se multiplica todas las funciones de transferencia y a partir de aquí ya se va analizando. Aquí tenemos un sistema, una función de transferencia de primer orden. Esto junto a esto forma un sistema de segundo orden. Esto lo podemos separar y puede ser simplemente un cero. Y en base a eso se llega a la siguiente conclusión, que la función de transferencia en lazo abierto tiene una fase en la frecuencia de corte de menos 180 grados más el margen de fase. De esta condición es que podemos calcular Tn o directamente omega sub c, la frecuencia de corte. ¿Ya? Porque de aquí nosotros conocemos el margen de fase, nos damos idealmente entre 50 y 60 grados. Aquí se impone una condición de que esta multiplicación de estos dos valores sea 10 para hacer lo más grande posible el margen de fase, porque sabemos que mientras más grande sea el margen de fase de nuestra función de transferencia en lazo abierto, mayor estabilidad tiene el sistema. Entonces, por eso aquí se pone 10 y de aquí esta constante de tiempo del sensor la tenemos como dato y de aquí podríamos despejar la frecuencia omega sub c, la frecuencia de corte. Y para encontrar Tn, una vez que ya conozco Kp, para encontrar Kp, una vez que ya conozca Tn, sacamos Kp de esta condición de que la magnitud de la función de transferencia en lazo abierto en la frecuencia de corte es 1. Entonces de ahí tenemos otra condición de donde podemos encontrar Kp. Bueno, entonces hacemos los cálculos. Tenemos aquí también nuestro sistema en lazo cerrado con modulación unipolar. Entonces aquí está implementado todo lo que les comenté de la teoría. Bueno, necesitamos censar
la corriente que estamos inyectando a la red. Entonces sensamos con el sensor de corriente. ¿Ok? Y eso va a ir a este sumador. Y lo que va a hacer es comparar con la corriente de referencia, pero antes debemos filtrarlo. Este es el filtro del sensor. El filtro del sensor es un bloque, una función de transferencia, y le doy la ganancia de 0.45. Eso está aquí. Este sería el filtro. Entonces necesito estos valores, esta ganancia y esta constante de tiempo. Entonces a manera de ejemplo le doy 0.45. Entonces la constante de tiempo en milisegundos tiene este valor. Entonces eso introduzco aquí. Esta sería la constante de tiempo, el coeficiente de S, y este es el valor constante, el 1. Y en el numerador tenemos un 1. Aquí tenemos un 1 por KS, la ganancia es KSC, 0.45. Si no sabemos cómo funciona esta función de transferencia, nos vamos a la ayuda de PSIM y aquí nos explica cómo está implementada el bloque de una función de transferencia. Primero está la ganancia K y arriba en el numerador tenemos un polinomio de grado n y abajo también. Entonces ya está implementado el filtro. Aquí solo para mostrar cómo sería su función de transferencia. Y comenzamos a calcular TN y KP para el controlador proporcional integral. Entonces, habíamos dicho que para dar mayor estabilidad a nuestro sistema, imponemos esta condición de que esta multiplicación de estos dos términos sea 10, para que de esa forma nos acerquemos lo más posible a 90 grados y nuestro margen de fase sea mucho más estable. Entonces se resuelve esta ecuación. Esta ecuación se resuelve para encontrar omega sub c, la frecuencia de corte, y la frecuencia de corte es 17 Ks. Luego, como he impuesto esta condición y ya tengo la frecuencia de corte, de ahí puedo despejar el valor Tn. En este caso el valor Tn, 0.58 milisegundos, la constante de tiempo. Y finalmente, de la otra condición, de que la magnitud de el módulo de esta función de transferencia en lazo abierto es 1, saco el valor de Kp, perdón, de Kp. Entonces de aquí tengo la ecuación, la única incógnita es Kp, ya el resto lo tenemos Tn, tenemos la tensión de entrada constante, en DC, perdón, la constante del sensor, la onda triangular, la inductancia y la frecuencia de corte que acabamos de encontrar. Entonces con esto me da un valor calculado Kp de 1.86. Y finalmente la función de transferencia del controlador PI quedaría de esta forma. Eso implementamos en PSIM. El controlador PI es este. Tenemos la ganancia 1.858 y la constante de tiempo 0.584 milis. Esto es una primera aproximación para resolver, para controlar la corriente inyectada. No es el algoritmo definitivo. Y nos va a proporcionar, nos tiene que dar mejores resultados que anteriormente. Entonces probamos. Y lo que estoy graficando aquí es lo siguiente. Abajo tenemos la tensión de red. Lo que queríamos en primera instancia era que la corriente inyectada esté en fase. La corriente inyectada a la red es esta en azul. Si bien tiene muchos armónicos, eso se puede mejorar. Pero ya podemos ver que está cerca de estar en fase con la tensión de red. Fíjense, ya no hay mucho desfase con la tensión de red. Y después también podemos ver que la corriente de referencia está, casi en fase con la corriente inyectada a la red. En magnitud difieren, debería seguir
la tensión de la corriente de red debería seguir a la corriente de referencia. Esto no sucede porque estos parámetros tienen que ser afinados tanto del filtro como del controlador proporcional integral, es decir, sus valores de ganancia y la constante de tiempo deben ser afinados, de tal forma que la corriente de salida en azul siga a la corriente de referencia. Eso es lo que queremos, ese es el objetivo de controlar la tensión. Pero la primera aproximación y un primer estudio, un primer intento es este. Entonces aquí, con esto ya podemos controlar qué corriente se inyecta a la red. Ok, entonces eso es todo en cuanto a nuestro proyecto, ingeniero. Hemos tratado de explicar desde el generador fotovoltaico cómo es que se inyecta alterna, en este caso a una red monofásica. Y también, bueno, el estudio es diferente cuando se trata de un sistema aislado, de un sistema fotovoltaico aislado, un sistema que directamente se conecta de los paneles, digamos, de nuestra casa a la vivienda y no tiene conexión con la red. Pero lo más común es que tenga conexión con la red y, de hecho, bueno, los flujos de potencia son bidireccionales, es decir, en la noche la vivienda puede consumir de la red y en el día, mientras haya sol, ya consumiría directamente desde sus paneles. Este ha sido el estudio entonces de un inversor de pequeña potencia conectado a red.